O sea que en Latinoamérica hemos sufrido los abusos de Estados Unidos más de cerca que los abusos rusos. Por eso, lógicamente, nos parece que Estados Unidos fuera más villano que Rusia. Pero si fuéramos polacos, si fuéramos rumanos, europeos del este, que sufrieron más los abusos de los soviéticos, pensaríamos diferente. Pensaríamos que más bien Rusia es el más villano y que Estados Unidos no es tan malo. Para que veamos cómo es, según te tocó el lugar de nacimiento, tu prisma de juicio, ¿no? Siempre tienen ese sesgo de borrego, de lacayo, de siempre estar pensando en un amo extranjero. ¿Por qué no pensar en nosotros, en nuestros propios intereses? De tener nuestro propio juego, en pensar en nosotros. ¿Y por qué nos tenemos que comprar pleitos ajenos? A ver, dime tú. Yo no tengo nada contra Estados Unidos, ni nada contra Rusia. Claro que no. Yo no soy anti nadie, yo soy pro Latinoamérica. Y esa es la forma correcta. Las personas razonables y pensantes tienen que elegir su propio bando. Hay este eje militar, Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Obviamente no es un eje formal, pero es real, es tácito, es de facto. Y la OTAN, ¿no? Por el otro lado, en una lucha de poderes en Ucrania. Y ahora eso se ha expandido al escenario de Medio Oriente, con el problema entre Israel y Palestina, donde obviamente el eje que apoya al esfuerzo palestino está Irán y por lo tanto representante de ese eje con Rusia y China. Groucho Marx, el famoso comediante estadounidense, decía: estos son mis principios y si no te gusta, tengo estos otros. Y esto me hace acordar la hipocresía de las grandes potencias que suelen pregonar y propagandizar unos ideales por los cuales supuestamente luchan, como la libertad y la justicia, pero en sus actos prácticamente demuestran todo lo contrario a dichos principios. Y esto me hace acordar también a la década de los 90, cuando cayó la Unión Soviética y terminó la guerra ideológica, y Estados Unidos se convirtió en el hegemón del mundo, el mundo unipolar, y Estados Unidos tuvo la oportunidad histórica de demostrar con hechos que podía promover los ideales que tanto pregonaba, como la libertad, la democracia, el libre comercio, el respeto a la propiedad privada. Y sin embargo, lo que vimos fue totalmente opuesto y lamentable. Una serie de guerras, de invasiones abusivas contra Irak, contra Libia, contra Siria, contra Afganistán, contra Yemen, contra Somalia, etc. Una serie de apoyo a revoluciones de colores para deponer a presidentes que no les convenían, que no eran afines a los intereses de Estados Unidos o de Occidente. Una serie de apoyo a través de la globalización de transnacionales depredadoras de los recursos naturales del tercer mundo, con tratados de libre comercio abusivos, extractivistas y parasitarios. Eso es lo que vimos en la realidad de Estados Unidos. Y como el mal ejemplo cunde, Rusia en los años 2000, ya resurgida de sus cenizas de los 90, copió el mal ejemplo. Y la vimos interviniendo en Georgia el 2008, en Ucrania el 2014, en Siria el 2015, en Ucrania el 2022, en el Sahel africano el 2023. Y entonces, ¿con qué cara Estados Unidos o Occidente podrían juzgar las malas acciones de Rusia si ellos fueron los primeros que dieron el mal ejemplo? La oportunidad histórica de vivir en un mundo basado en reglas, basado en el derecho internacional, se perdió. La ONU es un fantoche en este mundo. Es por eso que en este video vamos a analizar justamente las implicancias de todo esto y por qué podemos afirmar que en este momento de polarización mundial vivimos en un mundo donde impera la ley del más fuerte. Quédate y te cuento más. Luego de la Primera Guerra Mundial, al término de ella, los países empezaron a pensar en formas de evitar que aquella tragedia se repitiera. Una de las iniciativas más famosas fue del presidente Woodrow Wilson, en sus 14 puntos de Estados Unidos, donde él propone la creación de una Liga de Naciones, una sociedad de naciones, una especie de organización representativa de los países del mundo, para poder resolver por la vía diplomática y por la vía del comercio las diferencias y problemas que tenían los países para evitar llegar a una gran guerra de nuevo. Sin embargo, hubieron algunos problemas graves desde su fundación, como el hecho de que esa idea del presidente Wilson no fue apoyada por el propio Congreso de los Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos nunca participó en la Liga de Naciones. Luego el veto a algunos países como Alemania y Austria, porque se les consideraba causante de la Primera Guerra Mundial, fueron vetados de la Liga de Naciones. La propia Unión Soviética fue vetada por ser comunista. El Japón imperial se retiró de la Liga de Naciones para no verse juzgado en sus accionares abusivos en el Extremo Oriente. Entonces la Liga de Naciones perdió representatividad, perdió capacidad de acción, no fue capaz de evitar los abusos de Japón en Manchuria, de Italia en Abisinia, de Francia en Sarre, etc. Y entonces pues poco a poco cayó en el descrédito, la pérdida de credibilidad y fracasó en su intento de evitar la Segunda Guerra Mundial. Con la ONU, que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial en los años 40, sucedió algo similar. La ONU, digamos, empezó con los mejores auspicios, tuvo una mayor representatividad o número de miembros en países, sin embargo no ha sido capaz de evitar los excesos del mundo unipolar de Estados Unidos con sus famosas invasiones contra el terrorismo
terrorismo, y tampoco ha sido capaz de evitar los excesos de Rusia con sus intervenciones ya mencionadas. Entonces, hoy por hoy, la ONU carece de poder vinculante, carece de representatividad, porque pues cuando algo no le conviene a Estados Unidos, lo veta; cuando algo no le conviene a Rusia, lo veta, y entonces así no se puede hacer nada, no hay manera de hacer acuerdos. En este momento la ONU va camino a su fracaso y a su desaparición en un mundo multipolar, en un mundo polarizado, en un mundo en el cual la ONU y la razón parecen no tener cabida. En los años 90, en 1991, a la caída de la Unión Soviética, el mundo vio cómo surgía el mundo unipolar, ¿no? El advenimiento del hegemón estadounidense. Es más, Francis Fukuyama lanzó su libro El fin de la historia del último hombre como una especie de oda al nuevo siglo americano que se avecinaba, una victoria definitiva de Estados Unidos y Occidente, colectivo, con sus valores y sus principios. Y si algunos pensaron ingenuamente que eso iba a significar un mundo más justo, más desarrollado, más próspero, ¿no? Porque llegaba la democracia al mundo entero, la libertad, libre comercio, etc. Es más, yo recuerdo en la época de universidad, pues se hablaba de los tratados de libre comercio, ¿no? Y la necesidad de abrir la economía, y si te oponías, pues eras simplemente una persona que no entendía nada de economía. Y pues vimos prácticamente un uso y abuso del poder. Del mundo unipolar se pasó al abuso unilateral. Estados Unidos se sintió con derecho a hacer lo que le diera la gana, no había quien le contestara. China estaba todavía subdesarrollada, Rusia estaba quebrada, y entonces empezaron la cadena de invasiones, ¿no? La guerra del Golfo número 1, la guerra del Golfo número 2, la invasión a Libia y la vergonzosa retirada de Gaddafi del poder, con burlas incluidas, por supuesto. Luego la invasión a Yemen, Somalia, Afganistán, invadida prácticamente 2 veces, etc. Y entonces pues vimos una serie de pisoteo del derecho internacional. ¿Dónde estaba la ONU en ese momento? ¿Dónde estaba el orden basado en reglas? ¿Dónde quedaba el respeto, ¿no? Nada, el papel mojado. Y aparte, el supuesto apoyo al libre comercio y la propiedad privada se convirtió básicamente en un apoyo a tratados de libre comercio lesivos a los intereses del tercer mundo, básicamente con transnacionales estadounidenses y occidentales parasitarias, extractivistas de recursos naturales, que dejaban solo miseria en los países del tercer mundo y oportunidades perdidas. Y si los países se negaban a firmar dichos tratados, pues era simplemente invadido por revoluciones de colores para poner presidentes más afines a los intereses de Occidente. Eso es lo que pasaba. Lo que pasó en el Magreb africano, con los cambios de regímenes en Túnez, en Libia, en Egipto, antiguo aliado de Estados Unidos, etc. Entonces, pues prácticamente el mundo vio cómo era, digamos, la hipocresía occidental, ¿no? Que se pregonaban ciertos principios, pero se practicaban totalmente lo contrario. Y entonces, esto es lo que yo llamo una oportunidad perdida, porque hasta la propia Rusia, sintiéndose derrotada y débil, intentó adherirse a Occidente, y Occidente no se lo permitió. Le dijo, no, tranquilo tú todavía, pero propusieron una expansión de la OTAN agresiva, prácticamente a la frontera de Rusia. Los bálticos se plegaron a la OTAN, se plegó la propia Polonia, Rumanía, y entonces obviamente Rusia se sintió humillada, se sintió despreciada, y esto ha sido el germen de todos los problemas que tenemos hoy en día. Esa es la verdad. La oportunidad perdida de realmente aplicar un orden basado en reglas y derecho internacional, donde el ego y la soberbia occidental pisotearon los principios que la verdad eran muy atractivos, pero que en la práctica nunca se cumplieron. Muy bien, y como el mal ejemplo cunde más rápido que el buen ejemplo, Rusia no tardó en hacerse eco de este pésimo ejemplo de Occidente y de Estados Unidos, y empezó sus propias intervenciones apenas se sintió fuerte. En 2008 interviene en Georgia, cuando el presidente Saakashvili, pro-Occidente, pro-OTAN, amagó una adhesión a la OTAN. Rusia se vio obligada a intervenir para evitar una nueva expansión de la OTAN a sus fronteras, en la estratégica región del Cáucaso. Luego, en 2014, Rusia se ve obligada de nuevo a reaccionar, esta vez en Ucrania, a raíz del golpe de Estado pro-occidental de Estados Unidos en el Euromaidán, y prácticamente al amago que hizo Ucrania de adherirse a la OTAN, Rusia se asegura la península de Crimea, donde está su principal base naval de Sebastopol en el Mar Negro. Luego, el 2015, interviene en Siria en apoyo de su aliado Bashar al-Assad, donde está la base rusa en el Mediterráneo Oriental, en Tartus, para evitar que su aliado caiga por intervención de los estadounidenses y del ISIS, apoyado también por Occidente. Luego, el 2022, interviene en Ucrania para evitar que Ucrania se adhiera a la OTAN, porque ya, digamos, las provocaciones eran muy altas, se había prácticamente despreciado el Tratado de Minsk. Entonces Rusia se ve obligada a intervenir esta vez
para tratar de desmilitarizar al Estado ucraniano que se había militarizado a lo largo de 8 años con apoyo de la OTAN. Luego interviene en el 2023 en el Sahel africano para desalojar a los neocolonialistas franceses y estadounidenses de las ricas regiones mineras de esa región, firmándose en 2 nuevos acuerdos con dichos países. Digamos, para que veamos que las potencias tienen un comportamiento similar. Alguien podrá decir, no, es que fue invitada, no, es que no es lo mismo. Mi querido amigo, intervencionismo es intervencionismo. Y son potencias. Por eso yo siempre en este canal propugno la hipótesis de que no hay potencia buena ni mala. Todas son iguales, se comportan igual. Claro, lo que pasa es que en Latinoamérica hemos sufrido los abusos de Estados Unidos más de cerca que los abusos rusos. Por eso, lógicamente, nos parece que Estados Unidos fuera más villano que Rusia. Pero si fuéramos polacos, si fuéramos rumanos, europeos del este, que sufrieron más los abusos de los soviéticos, pensaríamos diferente. Pensaríamos que más bien Rusia es el más villano y que Estados Unidos no es tan malo. Para que veamos cómo es, según te tocó el lugar de nacimiento, tu prisma de juicio. Pero las potencias son potencias y lo han sido siempre y se comportan de la misma manera, cortadas por la misma tijera. Todos estos roces entre potencias, muy parecido a la Primera Guerra Fría 1.0, digamos, pasan a un siguiente nivel, se escalan el 24 de febrero del año 2022, que es el día en que Rusia se atreve a desafiar a la OTAN directamente invadiendo Ucrania. Y esto es muy sintomático, la cadena de hechos históricos. 2021, retirada vergonzosa de Estados Unidos de Afganistán, luego de 20 años de guerra donde no lograron dominar el país del todo, y con la gente colgada de los aviones, ¿no? Huyendo, despavoridos, haciendo recordar mucho a la huida de Saigón, a la caída del régimen del Vietnam del Sur. Y esto fue percibido como una señal de debilidad de Occidente por parte del eje de Rusia-China. Y es muy sintomático que unas semanas antes de la invasión rusa a Ucrania se reunieron Xi Jinping y Putin, y Xi Jinping le aseguró a Putin una amistad y una alianza sin límites. Es decir, fue solo cuando Putin y Rusia sintieron que China les iba a cubrir la espalda de manera financiera, económica y militar en su esfuerzo de guerra, y por añadidura tenían el apoyo de Norcorea y de Irán, es que Rusia se atrevió a desafiar a la OTAN en una guerra directa en Ucrania. Entonces, para que veamos cómo están las cosas. Y en este momento hay efectivamente una polarización tremenda del mundo. Como digo, hay este eje militar, Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Obviamente no es un eje formal, pero es real, es tácito, es de facto. Y la OTAN, ¿no? Por el otro lado, en una lucha de poderes en Ucrania. Y ahora eso se ha expandido al escenario de Medio Oriente, con el problema entre Israel y Palestina, donde obviamente el eje que apoya al esfuerzo palestino está Irán y por lo tanto representante de ese eje con Rusia y China, por supuesto. Y también tienes a los hutíes abajo, ¿no? Y a Hezbollah en el norte de Israel. Y vemos el ataque, digamos, atrevido de Irán a Israel. ¿Cuándo iba a ocurrir un ataque directo de Irán a Israel? Esto es muy sintomático, mi querido amigo, de esta polarización. Y vemos a un Israel ya más debilitado, ¿no? Ya no, digamos, no muestra esa fuerza que anteriormente había mostrado. Y con un Estados Unidos vacilante que no le da todo el apoyo total, porque lógicamente está en juego pues la imagen por todos los excesos militares que están ocurriendo allá en Palestina, en Gaza, ¿no? Entonces ahí vemos cómo está la cosa de polarizada, repito, Rusia, China, Irán, Norcorea versus OTAN. Y aparte tenemos el campo geoeconómico, financiero, BRICS contra G7, prácticamente con los mismos países, ¿no? Porque a Rusia y China se le agregan India, Brasil, Sudáfrica y BRICS Plus, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán. Vamos viendo cómo está la cosa. Hasta Turquía está pidiendo adherirse a los BRICS. Imagínate un país OTAN queriendo parecerse a los BRICS. Para que veamos cómo está polarizado el mundo, cómo están en este momento estos dos bandos, y parece no haber lugar para nadie más que esta polarización. En este mundo polarizado que estamos viviendo, prácticamente hoy en día lo que manda es o estás conmigo o estás contra mí. Punto. Ya no hay lugar para el derecho internacional, la Corte de Justicia es una fantoche, ya no funciona para nada, la ONU no funciona, está inoperante. Acá impera la ley del más fuerte, la ley de la selva, la ley de la fuerza. Prácticamente hay dos bandos, no hay manera de ser neutral o estar en una posición intermedia. Y esa polarización está llegando al mundo entero. En Latinoamérica vemos nítidamente, dos bloques de países plegados a los intereses de estas potencias. Los casos más escandalosos son el caso de Venezuela, plegado totalmente a los intereses rusos, y el régimen argentino en este momento plegado totalmente a los intereses de Estados Unidos y Occidente. Entonces,
para que veamos lo peligroso de este cóctel, cómo esta Guerra Fría 2.0 se puede calentar en otros países. Lo peligroso es que surja una nueva Ucrania en Latinoamérica, para desgracia de los ciudadanos de dicho país. Y esto es lo peligroso, mi querido amigo, ¿no? Entonces, lamentablemente el derecho internacional, el orden basado en reglas, la ética, la razón, parecen estar prohibidas. Y en este momento hay una censura completa en los medios de comunicación. No llegan contenidos prorrusos, pro-chinos a Occidente, ni tampoco contenidos pro-occidentales a Rusia o China. Entonces, es la ley de la mordaza general, la libertad de expresión está bajo ataque y parece que la razón no tiene lugar y cabida en este mundo de pasiones y odios exacerbados, generando un cóctel muy peligroso para la paz mundial. Y acá surge una pregunta importante y muchos me la han hecho aquí en el canal. Ingeniero, entonces, ¿cuál es el lado correcto de la historia? ¿Hay que estar del lado de G7 o del lado de los BRICS? ¿Hay que estar del lado de la OTAN o del lado de Rusia-China? Mi querido amigo, ante esa falsa dicotomía de que hay que estar del lado de Rusia o Estados Unidos, yo apuesto por Latinoamérica. El lado correcto de la historia es estar del lado de nosotros mismos, de nuestros propios intereses, por el amor de Dios. No puedo ser el único que se dé cuenta. Hay demasiada ideología, demasiado borrego en redes sociales. No tienen capacidad de análisis independiente, autónomo. Siempre tienen ese sesgo de borrego, de lacayo, de siempre estar pensando en un amo extranjero. ¿Por qué no pensar en nosotros, en nuestros propios intereses? De tener nuestro propio juego, en pensar en nosotros. ¿Y por qué nos tenemos que comprar pleitos ajenos? A ver, dime tú. Yo no tengo nada contra Estados Unidos, ni nada contra Rusia. Claro que no. Yo no soy anti nadie, yo soy pro Latinoamérica. Y esa es la forma correcta. Las personas razonables y pensantes tienen que elegir su propio bando. Yo entiendo que un ruso elija Rusia y un estadounidense elija Estados Unidos. Obvio, obvio. Pero lo que no entiendo es que un latinoamericano te hable de la madre Rusia o te hable de viva la libertad, carajo. Puro payaso. Necesitamos tener personalidad propia. Y eso es un desafío para las nuevas generaciones, para tener nuevo liderazgo político nacionalista, con personalidad y que luche por nuestros intereses. Para los incrédulos que piensan que lo que yo estoy proponiendo es una locura, eso no existe, ingeniero, eso no es práctico, eso no lo he visto, a ver, te cuento, mi querido amigo. En este mundo polarizado que he mencionado, existe un tercer bando de países pragmáticos, no alineados, que utilizan la ambigüedad estratégica para sus propios fines. Estos países están liderados por la India, por Sudáfrica, por Brasil, por Indonesia, por Turquía, por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Tú me dirás, la India está en los BRICS, pero comercia con Estados Unidos, es su aliado principal en inversiones económicas y tecnológicas. Y le compran más a los rusos, y le compran petróleo a los rusos, y hace negocios con China. Turquía, país OTAN, le compró los S-400 a Rusia, y ahora ha pedido adherirse a los BRICS. Arabia, tradicional aliado de Estados Unidos, se ha aliado a los BRICS. Brasil, tradicional aliado en BRICS, digamos con Rusia y China, hace negocio con Estados Unidos, sin ningún problema. Para que veamos esos países inteligentes, que no se compran pleitos ajenos. Recordemos que en la plena Guerra Fría 1.0 hubo el movimiento de los no alineados. De la India de Nehru, Suharto en Indonesia, Tito en Yugoslavia, fundaron el movimiento de los no alineados. Que esa es la política inteligente, no la política de los borregos. Entonces lo que estoy proponiendo es totalmente factible y es lo que debería hacer Latinoamérica. Territorio de paz, neutral y comerciando con ambos bandos de locos mientras nos convenga. Muy bien, mi querido amigo, entonces ahora quiero aclarar un tema que es crucial. Muchos hermanos nos dicen, oiga ingeniero, pero es que como Estados Unidos nos ha oprimido, es lógico que ahora seamos amigos de Rusia, porque Rusia va a luchar por nosotros, por la justicia, de los pueblos oprimidos del mundo y no sé qué, y entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo. A ver, mi amigo, te aclaro. Un precepto básico de la geopolítica es que los países no tienen amigos, tienen interés. Así funciona la geopolítica. Eso es lo primero. Entonces, el enemigo de tu enemigo no es tu amigo, ni nunca lo va a ser. El enemigo de tu enemigo puede ser tu aliado y normalmente temporal, mientras te convenga a ti o le convenga a él. Así funciona la geopolítica, mi querido amigo, para no llevarnos sorpresas desagradables, ¿ok? Entonces, ¿podemos hacer negocios con Rusia? Claro, comprarle armas para no depender solo del suministro occidental. ¿Podemos hacer negocios con China? Claro, para tener inversiones chinas y no depender solo de las inversiones occidentales. Mira lo que, como Perú, por ejemplo, ha negociado su superpuerto de Chancay, inversión china, y a raíz de eso Estados Unidos ha puesto la pila y le está ofreciendo a Perú crearle una estación espacial en el norte del país. Eso
es ser inteligente. ¿Por qué te vas a pelear con uno o con otro? Entonces nosotros tenemos que tener esa muñeca estratégica para sacar el mayor provecho de las alianzas con los países, entendiendo que no hay amistades, hay intereses y todo es temporal, mi querido amigo, para no llevarnos decepciones. Así que mientras convengan nuestros intereses, adelante, no hay problema, pero también sin comprarnos pleitos ajenos con la potencia rival. Cuidado, cuidado. Siempre en ese delicado equilibrio que tenemos que tener para no comprarnos pleitos ajenos. Muy bien, mi querido amigo, mi querido hermano en Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. El derecho internacional, el orden basado en reglas, está muerto. En este momento vivimos en un mundo basado en la fuerza, en la ley del más fuerte, porque vivimos en un mundo polarizado, en dos bloques que se odian y que están luchando por la hegemonía mundial. El viejo orden mundial, representado por la OTAN y el G7, que está luchando contra la alianza militar Rusia, China, Norcorea, Irán y los BRICS. De esta pugna solo están surgiendo guerras proxies, como la guerra en Ucrania, la guerra en Palestina, y pueden surgir nuevas guerras porque así tienen esa política, esta potencia de pelearse en territorio ajeno, aprovechando la estupidez de las clases políticas vendepatrias de algún país desdichado. Existe un tercer grupo de países liderados por la India, como Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, país OTAN, que están jugando un juego ambiguo, jugando en pro de sus propios intereses, pudiendo estar en un bando o en otro, comerciando con ambos lados. Tenemos que aprender de ellos, es una política inteligente, pragmática, en pro del desarrollo. Eso es lo que debe hacer Latinoamérica. Y no comer los cuentos de la izquierda y derecha, de que estamos en una guerra cultural, batalla política, buenos contra malos, estás conmigo o estás contra mí. Estupideces de esas que solo nos han mantenido atrasados como borregos con alma en lacayos en pro de Rusia o Estados Unidos. Este canal no es anti nadie, no es anti Estados Unidos, no es anti Rusia, no es anti Israel, no es anti Ucrania. Es pro Latinoamérica. Y es lo que algunos confundidos borregos no entienden, porque están mal acostumbrados a influencers que solo satanizan a un bando y santifican al otro. Y la vida no es blanco o negro, la vida es escala de grises. Por eso en este canal tú a veces vas a encontrar que yo critico a Estados Unidos, pero también critico a Rusia, porque son potencias, porque lo he dicho, no hay potencia buena o mala, hay puros intereses, y porque la realidad es esa. A veces pareciera que yo soy pro un bando, no. Yo analizo y juzgo lo que veo. Si lo que estoy viendo no te gusta, si la realidad no te gusta, qué pena. Yo tengo un compromiso con la verdad, yo no tengo un compromiso con uno de los bandos. A mí no me auspicia ninguno de los bandos, no estoy en la nómina de ninguno de esos bandos, no recibo dinero de fundaciones, vivo de mi trabajo y trato de hacer un canal totalmente objetivo, comprometido con la verdad y solo pro Latinoamérica, pro nuestros intereses. Por eso el mensaje siempre nuestro es de reflexión, de unidad y pragmatismo para que podamos salir adelante, mis queridos amigos. Entonces, bueno, lamentablemente en este mundo, momento peligroso en el mundo, tenemos que tener la personalidad de tener una opinión propia, divergente, no alineada con estos locos de izquierda y derecha, que a nada bueno nos van a llevar. Si concuerdas con nuestro mensaje de paz y progreso, en desarrollo, con tercera vía, reformas, de modernización, anticorrupción, de nacionalismo, por favor colabóranos compartiendo este mensaje con por lo menos 5 personas de tus contactos para que se difunda el mensaje y se rompa la censura de redes. Cuento contigo de que no me vas a fallar. Y espero tus comentarios abajo, ya sea que estés en acuerdo o desacuerdo conmigo, no pasa nada. ¿Estás de acuerdo conmigo en que ahorita hay estos dos bandos? ¿Cuál es el lado correcto de la historia? ¿Realmente estás de acuerdo conmigo o eres pro Putin o pro Biden, pro Zelensky? No sé. Espero tus comentarios abajo, siempre que sean con respeto. Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda lo que siempre decimos en este canal, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad y pragmatismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.